Hola, hoy hablaremos de cómo definir un tema para un artículo científico. Y resulta que un artículo científico siempre es la respuesta a una pregunta o a una serie de preguntas. Por eso, la definición del tema es más bien el arte de preguntar, como vamos a ver a continuación. Podemos decir que no hay buenos temas, sino buenas preguntas. Y esto tiene que ver con, eh, digamos, la extensión del conocimiento que yo pretendo sobre un objeto. Cuando yo solamente defino un tema, esto resulta ser demasiado general. Y entonces suelo perderme y no poder concentrarme en resolver un asunto único y específico. Por eso, el hacer preguntas es tan útil. Porque cuando yo me pregunto sobre un objeto sobre el cual quiero hablar o escribir, entonces podré tener un enfoque particular. Así que no se trata de buscar un tema original, sino de tener buenas preguntas. Y es que las preguntas también definen el tipo de artículo que usted va a escribir. Por ejemplo, si yo hago una pregunta que tiene que ver con el acercamiento al conocimiento general que hay sobre un tema, pues lo más probable es que yo entonces tenga que hacer un artículo de difusión científica o de divulgación científica. En cambio, si yo trato de hacer un estudio exhaustivo sobre un tema en particular y sobre la literatura escrita que hay sobre ese tema a nivel científico, entonces estoy haciendo una revisión de literatura. Si la pregunta aún no tiene respuesta, entonces me encuentro ante un artículo de investigación. Es decir, daré esa respuesta que aún no existe en este artículo de una investigación que yo haya hecho. O bien, si la pregunta me lleva a plantear la solución a un problema práctico, pues entonces estoy haciendo un artículo de intervención. Ahora, fíjense cómo esta escalerita normalmente es un proceso que se sigue sobre el propio conocimiento que tenemos. Cuando yo estoy solucionando un problema, primero solucioné algo que se desconocía, averigüé algo que se desconocía para poder entonces después implementar una solución. Es decir, lo que antecede a un artículo propio de intervención sería primero hacer un artículo de investigación. Para hacer ese artículo de investigación, seguramente tuve que estar haciendo una búsqueda sistemática de información alrededor de ese tema, independientemente del instrumento propio de la investigación. Y eso es una revisión de literatura. Entonces, para hacer un artículo de investigación, forzosamente tuve que pasar por una revisión de literatura. Y para poder tener los parámetros de esa revisión de literatura, tuve que tener un acercamiento mucho más global y general sobre ese tema. Y para eso, entonces, pude haber escrito un artículo de divulgación o de difusión científica. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso para poder escribir cualquiera de estos artículos científicos? Pues bien, lo primero que tengo que hacer, sin duda, es definir el área de conocimiento. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio se puede ver desde diferentes puntos de vista, de acuerdo
punto de vista con un área de conocimiento distinta. Por ejemplo, si yo voy a estudiar al hombre, pues no es lo mismo estudiarlo en el área del conocimiento de la medicina que de la filosofía o que de la sociología. Por eso, primero tengo que definir el área del conocimiento. Y normalmente lo hago en 3 niveles. Un nivel amplio del área de conocimiento, después una disciplina dentro de esa área y después un tema en particular. Tras haber definido esta área del conocimiento, entonces me planteo preguntas que estén relacionadas con el área de conocimiento y el objeto que voy a estudiar. Esas posibles preguntas sobre las cuales después voy a trabajar, defino cuál es mi pregunta focal. ¿Cuál es la pregunta que realmente me interesa contestar? De todas las que me pude haber pensado, hay una en especial que me llama la atención. Y esa se va a llamar la pregunta focal. Una vez teniendo la pregunta focal, veo qué preguntas surgen a partir de la pregunta focal. Es decir, contestando qué preguntas alrededor de la pregunta focal me darían la respuesta de la pregunta focal. Y finalmente, después de tener la pregunta focal y las preguntas secundarias, tengo que definir el enfoque sobre el cual voy a escribir. Es decir, el enfoque es si voy a hablar sobre las carencias que existen, por ejemplo, o si voy a hablar sobre el acercamiento a una nueva teoría, o si voy a hablar sobre los límites que hay sobre ese objeto con respecto al área de conocimiento. Bueno, creo que quedaría mejor si hacemos un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer un estudio de la promoción lectora. Bueno, sé que la promoción lectora se le puede dar muchos enfoques. Pero en el área de conocimiento específico que yo quiero trabajar es en la educación. Es decir, cómo se hace la promoción lectora en la educación. Y dentro de la educación, antes de llegar a la promoción lectora, pues hay un proceso de enseñanza y perfeccionamiento de la lectura. Y parte de ese perfeccionamiento de la lectura y de esa enseñanza, pues hay una parte que es la promoción lectora, ¿no? Entonces el área de conocimiento lo pongo desde lo más general, educación, a lo más particular, promoción lectora. Y normalmente es recomendable tener por lo menos pues estos 3 niveles. Muy bien. Una vez definido entonces el área de conocimiento, pues vamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas me puedo hacer sobre la promoción lectora relacionadas con la educación? Pues por ejemplo, ¿con qué frecuencia se promueve la lectura? Evidentemente en las escuelas. ¿Cómo se mide la efectividad de la promoción lectora en las escuelas? ¿Quién promueve la promoción lectora en las escuelas? ¿Qué técnicas de promoción de la lectura hay en las escuelas? ¿Dónde se promueve dentro de la escuela la lectura? ¿Cuándo se hace la promoción lectora, ¿no?, en las escuelas? Bueno, son preguntas que me puedo hacer. De todas ellas, tendría que yo escoger alguna que me interese particularmente y que le dé sentido a mi estudio y que le voy a llamar entonces pregunta focal. En este caso, pues selecciono cómo se promueve la lectura en las escuelas en México. Una vez que tengo esta pregunta focal, veo qué preguntas
me pueden ayudar a resolver esta gran pregunta. Por ejemplo, si yo me puedo preguntar quién promueve las lecturas en las escuelas en México, o me puedo preguntar también dónde se hace la promoción de lectura en las escuelas en México, y también cómo se mide la eficacia de la promoción de lectura en las escuelas en México. Y si yo contesto esas tres preguntas, ¿quién promueve? ¿En dónde se promueve? ¿Y cómo se mide? Daré respuesta, evidentemente, a cómo se promueve la lectura en las escuelas en México. Es decir, las preguntas secundarias en realidad lo que hacen es alimentan la respuesta a la pregunta focal. Y bueno, una vez que ya tengo definido eso, pues tengo que definir el enfoque. Oiga, a ver, ya sé que voy a hablar sobre la promoción lectora. ¿Cómo se promueve la lectura en las escuelas en México? Ya sé que tengo tres preguntas alrededor que si las contesto podré saber cómo se promueve la lectura en México. Pero particularmente, ¿de qué voy a hablar con respecto a esta pregunta? Pues bien, yo puedo hablar, por ejemplo, de las fronteras del conocimiento, es decir, cuando la promoción lectora deja de pertenecer a la educación y pasa, por ejemplo, a la lingüística. O bien puedo hablar de los vacíos y conflictos que hay en esta actividad de la promoción lectora. O puedo hablar sobre qué nuevos estudios se hacen con respecto a cómo se hace la promoción lectora en las escuelas en México. O bien, qué requerimientos tecnológicos son los que existen o los que debiera de haber para hacer la promoción lectora dentro de las escuelas en México. O bien, los campos de aplicación. Si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, estoy subrayando vacíos y conflictos. Y esto quiere decir que entonces yo señalaré dentro de este artículo y contestando la pregunta de cómo se hace la promoción lectora de las escuelas en México, veré cuáles son los vacíos y conflictos que existen sobre ese tema y ese será mi enfoque. Si tengo estos elementos, el área de conocimiento, la pregunta focal y las preguntas secundarias y el enfoque, entonces estoy listo para empezar a buscar información para poder escribir mi artículo científico. Así que trata de definir tu tema a través de este proceso. Gracias.